Hola a todos, hoy hablaremos del capítulo El monopolio del libro La teoría de la organización industrial de Jean Tirole. El monopolio es una situación en la que una sola empresa tiene el control total de un mercado determinado, lo que le permite tener un gran poder sobre el precio y la cantidad de bienes que se producen y venden. En este capítulo veremos cómo los monopolios funcionan en términos de comportamiento de fijación de precios, distorsión de costos, búsqueda de rentas y cómo se aplican los límites a su poder en el caso de los bienes duraderos. El monopolio se caracteriza por la falta de sustitutos cercanos para el bien o servicio, lo que significa que no hay competidores. Como resultado, el monopolista tiene el poder de mercado, lo que le permite establecer precios más altos que en una situación competitiva. Además, la producción de mercado es generalmente baja en un monopolio. El comportamiento de fijación de precios es una estrategia utilizada por los monopolios para maximizar sus ganancias. Para lograr esto, los monopolios establecen un precio que es más alto que el costo marginal, es decir, el costo adicional de producir una unidad adicional de un bien. La diferencia entre el precio y el costo marginal se llama margen de monopolio y es la fuente de ganancias del monopolio. En términos matemáticos, el precio del monopolio se define como P mayor a el costo marginal. El monopolista maximiza sus beneficios produciendo la cantidad donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. El ingreso marginal es el ingreso adicional que se obtiene por vender una unidad más de producto, mientras que el costo marginal es el costo adicional de producir una unidad más de un producto. En términos matemáticos, la maximización de beneficios se logra produciendo la cantidad en la que el ingreso marginal es igual al costo marginal. El monopolista fijará el precio correspondiente a esa cantidad, que será mayor que el costo marginal. A diferencia de una empresa en competencia perfecta, la curva de demanda que enfrenta el monopolista es descendente. Esto se debe a que el monopolista es la única fuente de suministros del bien o servicio por el que se pueda subir el precio para reducir la cantidad demandada. Monopolista con producto único. Tirole aborda el tema del monopolio con producto único y su estrategia de fijación de precios. En particular, Tirole analiza cómo el monopolista debe considerar la elasticidad de la demanda de su producto al establecer el precio de venta. La elasticidad de la demanda es una medida de la sensibilidad de los consumidores a los cambios en el precio de un producto. Si la demanda es elástica, un pequeño cambio en el precio puede provocar una gran variación en la cantidad demandada. En cambio, si la demanda es inelástica, los consumidores seguirán comprando el producto incluso si su precio aumenta significativamente. La regla de la elasticidad inversa sostiene que, en el caso de un monopolista con producto único, el precio óptimo a largo plazo es inversamente proporcional a la elasticidad de la demanda. En otras palabras, cuanto más inelástica sea la demanda, mayor será el precio óptimo que el monopolista debe cobrar para maximizar sus beneficios. Esta regla se puede explicar de la siguiente manera. Si la demanda es muy elástica, un aumento en el precio provocará una disminución significativa en la cantidad demandada, lo que resultará en una reducción de ingresos totales del monopolista. En este caso, el monopolista no puede aumentar su beneficio al subir el precio, por lo que debe fijar un precio más bajo para atraer a más consumidores. Por otro lado, si la demanda es muy inelástica, el monopolista puede aumentar el precio sin provocar una disminución significativa en la cantidad demandada. En este caso, el monopolista puede aumentar sus ingresos totales al subir el precio, lo que resulta en un aumento de su beneficio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la regla de la elasticidad inversa es solo aplicable a largo plazo, ya que a corto plazo el monopolista puede enfrentar una curva de costos marginales crecientes, lo que puede reducir su beneficio al subir el precio. Además, el monopolista también debe considerar la posible respuesta de los competidores potenciales ante su estrategia de fijación de precios. Monopolio con múltiples productos. En este tipo de mercado, un monopolista produce y vende varios productos diferentes, cada uno con una demanda y costos distintos. Tirole examina cómo el monopolista puede maximizar su beneficio en un mercado con múltiples productos, teniendo en cuenta la interdependencia de la demanda y los costos. En primer lugar, Tirole considera el caso de demandas dependientes. En este caso, la demanda del producto depende del precio y de las características de los otros productos ofrecidos por el monopolista. El monopolista debe tener en cuenta la demanda interdependiente al establecer los precios y las cantidades de producción para cada producto. Si el monopolista reduce el precio de un producto, puede aumentar la demanda de ese producto, pero también puede reducir la demanda de otros productos que ofrece. Por lo tanto, el monopolista debe tener cuidado al establecer los precios y las cantidades de producción para maximizar su beneficio. En segundo lugar,
Tirol considera el caso de los costos separables. En este caso, los costos de producción de cada producto son independientes entre sí. El monopolista debe considerar los costos separables al establecer los precios y las cantidades de producción para cada producto. Si el monopolista reduce el precio de un producto, puede aumentar la demanda de ese producto y aumentar su beneficio, siempre que el precio sea mayor que los costos de producción de ese producto. En tercer lugar, Tirol considera el caso de las demandas y costos dependientes. En este caso, la demanda y los costos de producción de cada producto dependen de los precios y las cantidades de producción de los productos ofrecidos por el monopolista. El monopolista debe considerar tanto la demanda interdependiente como los costos interdependientes al establecer los precios y las cantidades de producción para cada producto. En general, el monopolista debe considerar la interdependencia de la demanda y los costos al establecer los precios y las cantidades de producción para cada producto. El objetivo del monopolista es maximizar su beneficio global, no solo el beneficio de cada producto individual. Para lograr esto, el monopolista debe tener en cuenta cómo los cambios en los precios y las cantidades de producción de un producto afectarán la demanda y los costos de los otros productos ofrecidos. Bienes duraderos. Además, el capítulo también discute el impacto de los bienes duraderos en los monopolios. Los bienes duraderos son productos que tienen una larga vida útil, y en el caso de los monopolios esto puede tener implicaciones para su poder de mercado. En algunos casos, los monopolios pueden ofrecer contratos o garantías a largo plazo para evitar que los consumidores cambien a los productos de un competidor. Sin embargo, la existencia de bienes duraderos también puede crear oportunidades para la entrada de posibles competidores, ya que pueden ofrecer sus propios bienes duraderos como sustitutos. Cuando un bien es duradero, el consumidor no necesita comprarlo con frecuencia. En consecuencia, la empresa que lo produce tiene un menor incentivo para bajar el precio, ya que los consumidores no volverán a comprarlo pronto. Además, si la empresa decide bajar el precio, los consumidores pueden esperar a que los precios bajen aún más en el futuro antes de realizar una compra. Por otro lado, las empresas que producen bienes duraderos tienen más incentivos para innovar y mejorar su producto, ya que pueden introducir nuevas versiones o modelos para atraer a los consumidores a comprar productos actualizados. Si una empresa logra crear una marca fuerte y leal, puede mantener un poder de monopolio durante un periodo prolongado de tiempo. Estas características de los bienes duraderos hacen que la estrategia empresarial sea muy importante. Las empresas deben elegir entre invertir en la innovación para mantener su posición de mercado o bajar los precios para mantener a los consumidores interesados. Además, el mercado de bienes duraderos también puede estar influenciado por los factores como la obsolescencia programada, las economías de escala y la calidad del producto. Consideremos un monopolista que produce un bien duradero que tiene una vida útil de 2 periodos. El monopolista enfrenta una demanda inversa de mercado, que representa el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por cada cantidad Q del bien. La demanda inversa se puede expresar como una función del precio. El costo de producción para el monopolista es constante y se puede representar como C. El monopolista puede optar por cobrar un precio alto, PH, en el primer periodo, y luego bajar el precio a un nivel bajo, PL, en el segundo periodo. Alternativamente, puede optar por cobrar un precio bajo en ambos periodos o un precio alto en ambos periodos. La elección del monopolista dependerá de la maximización de sus ganancias a lo largo de los 2 periodos. La ganancia del monopolista de cada periodo se puede representar de la siguiente manera, donde se representa la ganancia en el primer periodo y en el segundo periodo. El monopolista buscará maximizar su ganancia total a lo largo de los 2 periodos, teniendo en cuenta que los consumidores pueden posponer su compra si creen que los precios pueden bajar en un futuro. La maximización de la ganancia del monopolista se puede expresar como, donde R es la tasa de descuento que representa la preferencia de los consumidores por el consumo presente en lugar del futuro. La solución a este problema de optimización implica que el monopolista debe cobrar un precio alto en el primer periodo y luego bajar el precio en el segundo periodo para maximizar su ganancia. Este resultado es constante con el hecho de que los bienes duraderos presentan una menor elasticidad de demanda en el corto plazo, lo que significa que los consumidores son menos sensibles al precio en el corto plazo y por lo tanto están dispuestos a pagar precios más altos. Además, el monopolista puede aprovechar el poder de la fijación de precios que le otorga la lealtad de marca de los consumidores para mantener su poder de monopolio a largo plazo. La distorsión de costos. El poder de monopolio también puede tener efectos perversos, ya que se descuida la producción de los bienes y aunque sea paradójico, esto va direccionado si los mercados de los productos no son perfectamente competitivos. Los monopolios también pueden distorsionar sus costos para maximizar sus ganancias. La distorsión de costos se refiere a la práctica de un monopolio de aumentar sus costos en algunas áreas para reducir la cantidad producida y por lo tanto aumentar el precio. Un ejemplo de distorsión de costos es cuando el monopolio invierte en publicidad para aumentar la demanda y
por lo tanto el precio, pero también aumenta los costos de producción. Esto ocurre cuando el monopolio no está operando en el punto más bajo de la curva de costos medios. Entonces se recurre a la ineficiencia tipo X. En el caso del monopolio, el monopolista puede establecer un precio más alto y producir menos unidades de lo que sería eficiente socialmente, lo que resulta una pérdida de bienestar para los consumidores. En el caso de una externalidad negativa como la contaminación, las empresas no tienen en cuenta costos sociales asociados con su producción, lo que lleva a una producción excesiva y una pérdida de bienestar social. Por último, en el caso de una regulación ineficiente, se puede limitar la producción y reducir la eficiencia en el mercado. Es en este ejemplo en que se incurre en una distorsión de costos. Un ejemplo de distorsión de costos en el Ecuador es la Corporación Nacional de Electricidad. Esta empresa opera como un monopolio en la distribución de energía eléctrica en varias regiones del Ecuador y ha enfrentado varias críticas por su mala gestión de los costos de producción. Según los informes, esta empresa ha tenido problemas para mantener sus costos bajo control, lo que ha resultado en tarifas eléctricas más altas para los consumidores. Además, se ha informado de casos de mala gestión en la inversión de la empresa, lo que ha llevado a problemas de infraestructura y una baja calidad del servicio. Estos problemas han sido señalados por críticos como una muestra de la ineficiencia y el mal manejo por parte del monopolio. Este comportamiento puede ser visualizado por los accionistas donde encuentran beneficios bajos y termina siendo justificado por la baja productividad. Esto debido a un riesgo moral que incurre en los supervisores de las empresas. Sin embargo, se termina solucionando con una idea propuesta por Hicks, en donde un menor esfuerzo termina siendo compensado con una menor recompensa. La búsqueda de rentas es otra estrategia utilizada por los monopolios para maximizar sus ganancias. Se refiere a la práctica de un monopolio de utilizar su poder de mercado para obtener ganancias adicionales mediante el control de recursos valiosos o la influencia en el proceso político. Un ejemplo de búsqueda de rentas es cuando un monopolio busca obtener protección gubernamental para evitar la entrada de competidores. En términos matemáticos, la renta del monopolio se define como la diferencia entre el ingreso y el costo total. Esto se refiere a las acciones tomadas por un monopolio para mantener su poder de mercado y aumentar sus ganancias. Esto puede implicar la defensa de regulaciones gubernamentales que protegen el monopolio o que impiden que los nuevos competidores entren en el mercado, o el compromiso en prácticas anticompetitivas como la exclusión de contratos o la discriminación de precios. Aunque el monopolio puede ser rentable para la empresa, puede ser perjudicial para la sociedad. El monopolio puede conducir a una asignación ineficiente de recursos, lo que significa que la producción no se produce en la cantidad óptima. Además, el monopolio a menudo lleva a precios más altos para los consumidores, lo que reduce el bienestar del consumidor y disminuye el excedente del consumidor como del productor. En términos matemáticos, el excedente del consumidor se reduce debido al aumento de los precios, lo que significa que los consumidores están dispuestos a comprar menos del producto al precio más alto. Además, el excedente del productor aumenta, ya que el monopolista puede cobrar precios más altos y obtener mayores ganancias. Pérdidas del bienestar. Del presente gráfico, el excedente neto del consumidor en régimen de monopolio es el área del triángulo CDE. El beneficio del monopolista es igual al ingreso total, precio del monopolio y cantidad del monopolio menos la integral del coste marginal. Este es el área del trapezoide ACEF. Por tanto, la pérdida del bienestar es igual al área del triángulo EFG. Estos son triángulos y trapezoides solamente si las curvas de demanda y de coste marginal son lineales. La pérdida del bienestar no tiene por qué decrecer necesariamente con la elasticidad de la demanda, aun cuando el margen comercial relativo lo haga. En otras palabras, el hecho de que un producto tenga una alta o baja elasticidad de demanda, es decir, la sensibilidad de los consumidores a los cambios en los precios, no es necesariamente un indicador directo de cuánto bienestar se perderá en el mercado si se produce una perturbación como un aumento de precios. Por ejemplo, en algunos casos, una disminución en la elasticidad de la demanda, es decir, una mayor sensibilidad de los consumidores a los cambios del precio, puede conducir a un aumento en el poder del mercado del vendedor, lo que podría llevar a una pérdida significativa del bienestar. Por otro lado, en algunos casos, una disminución en el margen comercial relativo, es decir, la diferencia entre el precio del producto y el coste de producción,
regulación puede no afectar significativamente la pérdida del bienestar. ¿Qué ocurre cuando hay elasticidades bajas? Cuando esto ocurre, existen fuertes distorsiones de precios que corresponden a aquellas en las que la elasticidad de la demanda es baja, de manera que los consumidores reducen solo ligeramente las cantidades demandadas en respuesta a un incremento en el precio unitario. En consecuencia, precisamente en estas situaciones, los cambios de precios no afectan demasiado a las cantidades consumidas. Más bien son causantes de grandes transferencias monetarias de los consumidores a las empresas. Por tanto, no podemos concluir que la pérdida del bienestar es monótona respecto a la elasticidad de la demanda. La pérdida del bienestar es solamente uno de los efectos perjudiciales del monopolio, como veremos más adelante. El efecto de un impuesto sobre el producto. Consideremos una prescripción de política económica posible para restaurar el óptimo social en presencia del monopolio. Supongamos que el gobierno grava el producto del monopolio con un impuesto T. Entonces el monopolista elige P. Para restaurar el óptimo social, el coste marginal debe coincidir con el precio al que se enfrentan los consumidores P más 1. Por tanto, la utilidad marginal en términos de dinero de los consumidores es de la siguiente forma, donde PC es el precio competitivo determinado por la intersección de las curvas de demanda y el coste marginal. Como T es menor a 0, debemos subsidiar el producto del monopolista. Podemos explicar este resultado más bien paradójico de la siguiente forma. El problema de la elección del precio del monopolio es que induce a los consumidores a consumir poco del bien en cuestión. Para alcanzar una asignación de recursos eficientes, les inducimos a consumir más subsidiando este bien. Límites al poder del monopolio. Para evitar que los monopolios tengan demasiado poder, existen límites en la forma en que pueden operar. Una forma en que se aplican estos límites es a través de la regulación gubernamental, que puede establecer los límites en el precio o la cantidad producida. También existen medidas antimonopolio que buscan evitar que los monopolios abusen de su poder y mantengan una competencia justa en el mercado. En resumen, el primer capítulo de Organización Industrial de Tirol proporciona una visión completa del comportamiento de los monopolios, incluyendo la conducta de fijación de precios, la distorsión de costos, la búsqueda de rentas y el impacto de los bienes duraderos. Al comprender estos conceptos, podemos obtener una idea de cómo operan los monopolios y las posibles implicaciones para el mercado y la sociedad. Finalmente, las conclusiones del capítulo enfatizan la importancia de comprender el comportamiento de los monopolios para diseñar políticas públicas efectivas. En algunos casos, puede ser necesaria la intervención del gobierno para regular los monopolios y promover la competencia en el mercado. En el caso del Ecuador existen varios ejemplos de empresas que han sido consideradas monopolios en el pasado. Un ejemplo es la empresa eléctrica Quito, que tiene el control de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en la ciudad de Quito. Esta empresa ha sido criticada por su posición de monopolio y ha sido objeto de regulación por parte del gobierno. Otro ejemplo es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, que es el proveedor de servicios de telecomunicaciones del Estado ecuatoriano. El CNT ha sido criticada por su posición de monopolio y ha sido objeto de regulación por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones Supertel. Además, existen empresas que tienen una composición dominante en ciertos mercados, aunque no se consideran monopolios estrictamente hablando. Por ejemplo, en el mercado de las bebidas gaseosas en Ecuador está la empresa Coca-Cola, que tiene una participación del mercado del 50%, mientras que Pepsi tiene una participación del 35%. Aunque estas empresas no tienen un monopolio estricto, su posición dominante en el mercado puede tener efectos sobre los precios y la cantidad de los productos. Es importante destacar que la regulación de los monopolios y la competencia en los mercados es un tema complejo y que puede tener implicaciones significativas para la economía y la sociedad. Por lo tanto, es esencial que los estudiantes de economía comprendan los conceptos fundamentales de la organización industrial, incluyendo el monopolio, y estén familiarizados con los casos de estudio relevantes para su país o región.